Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilmer Ortiz, estudiante de Regencia en Farmacia, y el día de hoy haremos la sustentación del trabajo de lo aprendido en la introducción a la Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. En la introducción a la Regencia en Farmacia, lo primero que hicimos fue hacer un recuento de toda la historia de los medicamentos, la evolución del conocimiento y cómo llegó a nuestra época. También miramos las civilizaciones más destacadas para luego pasar a la parte de la nomenclatura química, la farmacología, todas sus derivaciones, todas sus variantes, y luego cerramos con las leyes más importantes que tienen que ver con la funcionalidad del regente de farmacia hasta nuestra época. Entonces, no siendo más, empezamos. Yo quise empezar mi parte de la introducción del estudio de los medicamentos desde las mismas Sagradas Escrituras y en similitud con la Ilíada y la Odisea de Homero, que narran que casualmente tenían que no abrir algo, no tenían que comer algo porque si no se destaparían las desgracias. Pero la curiosidad humana hizo que se abriera, se comiera aquel fruto prohibido, y desde allí se empezó a tener o a hablar de la necesidad de abastecernos de todas las cosas. Entonces, en la búsqueda de los alimentos también hubo ese encuentro con las enfermedades, con los venenos, y por ello no es de olvidar que las curaciones y la forma de preservar la vida fue fundamental también aprenderlo por el ser humano, y es por ello que cuando nuestros antiguos eran nómadas, tenían que ir tras de los alimentos, y se empezaron a generar muchas creencias a través de los dioses o explicaciones divinas para saber por qué se estaba dando tanto las enfermedades, por qué se enfermaba una persona, por qué moría. Y cuando ya llegó el momento del sedentarismo, que fue gracias a la agricultura, a la ganadería, gracias a esto los conocimientos se fueron condensando un poco más en las poblaciones, y con la llegada de la escritura y la forma de plasmar en algún lugar, dejar esos conocimientos, pues fue mucho más fácil, porque se dejó la oratoria para empezar a la escritura en las piedras, y luego cuando llegó el papel en las diferentes formas, hizo que llegara a nuestra época muchísimo los conocimientos de nuestros antepasados. Por ello, el beneficio que tuvo para nuestra época es que haya llegado la escritura a nuestros conocimientos. Por ende, de aquí se pudo desprender con esos hallazgos las civilizaciones más emblemáticas o representativas, que aportaron bastante al conocimiento en materia de medicamentos. Se destacan, primero está Egipto, quien fue un gran acogedor de todas las culturas de su alrededor y recopilaba toda esa información. Es tan así que llegó a tener especialistas en el área de los medicamentos, o especialistas médicos. Después tenemos Asiria, Babilonia, que aún tenía la explicación con base en los demonios, y por eso generaba medicamentos horribles para poder sacar esos demonios. Luego, ya cuando aparece el imperio greco-romano, con este imperio se separa muchísimo lo mágico, lo divino, y se llega a tener de conocimiento más estricto sobre la medicina. Es por eso que se encuentran grandes médicos como Hipócrates, como Galeno, quien desarrolló la medicina, la farmacia, la polifarmacia, los conceptos que llegaron a durar hasta 14 siglos. Luego China, se lograron las recetas de los chinos, donde es lo muy exótico, demasiado exagerado para nuestra época el tema de las mezclas que hacían, porque incluían desde orina, heces, placenta, esperma, leche, sangre humana, animal, vegetales, flores, raíces. Entonces eran demasiado variado toda la mezcla que ellos hacían con tal de curar y también de envenenar. Bueno, después de este pequeño repaso, ya cuando se empezaron a profundizar los conocimientos sobre los medicamentos, entonces nace la ciencia como una que se llamó la farmacología, que es aquella dedicada al estudio de los medicamentos y la interacción en el ser humano.
Y de aquí se han desprendido muchísimas vertientes de la farmacología, como lo que vemos ahora en las droguerías, que es la farmacovigilancia. Bueno, aquí se definieron temitas como qué es un fármaco, definiendo lo que es un químico cuyo origen natural, sintético, semisintético o biotecnológico viene a interactuar en el organismo y que es suministrado con fines médicos. También tenemos que qué es un medicamento. Entonces ahí definieron un medicamento como todo fármaco que se expende o administra en forma unitaria combinada en un organismo, bien sea humano o animal, y acorde con un diagnóstico para un tratamiento, prevención de enfermedades, síntomas o signos patológicos. Y aquí viene a definir qué es una droga. La farmacología definió la droga como lo que acogió la Organización Mundial de la Salud. Dice que es toda sustancia introducida al organismo que altera el funcionamiento del sistema nervioso central y crea dependencia psicológica, física o ambas. Y de aquí de la farmacología se derivaron muchas otras vertientes, como es la farmacoepidemiología, la farmacología experimental, la toxicología, farmacovigilancia, entre otras muchas que hacen parte de del rico conocimiento de los medicamentos y su interacción en nuestro organismo. Ya después con tanto tema de tantos medicamentos, a raíz de tantos medicamentos que había, entonces se empezó a delimitar la forma de llamarlos. ¿Para qué? Para identificarlos. Entonces, una forma fue decir del medicamento experimental, que es todo aquel que está hasta ahora en desarrollo y por tanto se optó por darle provisionalmente el nombre que el mismo laboratorio le haya dado. Luego ya viene la nomenclatura química, que es en forma muy global, con nombres muy globales, para evitar las confusiones. Dice que esa es poco usada. Luego ya, gracias a la Organización Mundial de la Salud de 1950, quiso dar una denominación común internacional a los medicamentos. Entonces, de acuerdo a los principios activos, esta se debe optar en forma universal, ese nombramiento en forma universal. Y la otra forma, otra nomenclatura es la nomenclatura comercial. La nomenclatura comercial es la que le da el laboratorio, el nombre propio que le da el laboratorio y el cual tiene una patente de exclusividad. Y solamente el laboratorio tendría esa exclusividad por cierto tiempo y después del cual, o incluso antes si desea, puede vender esa patente. Ese es el nombre comercial. Ahora pasamos a la parte legal. La parte legal de los medicamentos es cómo se reglamentó a nivel internacional, a nivel mundial hubo ese manejo, esas directrices que se le dan por parte del Estado a los establecimientos que quieran manipular todo el tema de alimentos. Y Colombia pues no fue ajena a este desarrollo y por ende desde 1965 se tiene que se empezó a hablar de una carrera intermedia entre el químico, que se le llamó regente de farmacia, y la primera universidad que se tiene, que fue la pionera en sacar los primeros regentes, fue la Universidad de Antioquia. ¿Por qué se dio esta necesidad de sacar regentes a nivel tecnológico, un intermedio del químico? Porque los químicos eran los que antes dirigían las droguerías, pero como ellos empezaron a irse hacia las partes de los laboratorios, a hacer una carrera más profesional, pues eso hizo que se quedaran las droguerías desamparadas y por ende se creó esta carrera intermedia. Es así como en 1992 con la ley 485 se hace una reglamentación de la forma, el uso es la forma en que los regentes deben elaborar y las obligaciones que tienen. Entonces en esta ley 485 se ven temas como dónde puede elaborar, qué droguerías puede amparar, cuáles obligatoriamente debe estar el regente, en cuáles debe estar acompañado del químico. Este tema del regente también tuvo su espera, su compás de espera. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que desde el 98 se había generado esta directriz del regente para las farmacias, no habían suficientes.
se entraba al siglo XXI y no había suficientes regentes, entonces esto hacía que no fuera de carácter obligatorio el regente, pero entonces se había creado ya la figura del expendedor de drogas, quien era quien representaba todo el manejo de medicamentos. Y ya para mediados del 2006 ya se hace mucho más obligatorio el tema de un regente para todo lo que es el manejo de los medicamentos. Esta ley 485 del 92 definió los campos de acción del regente. Entonces dice que debe dirigir las distribuidoras dispensarios de IPS de primer nivel, dirigir las distribuidoras mayoristas y comercializadoras, también los aliopáticos, homeopáticos, veterinarios, magistrales, cosméticos con base natural e insumos, y debe estar bajo la dirección del químico farmacéutico. Aquí sí exige el químico farmacéutico en lo que es la producción de medicamentos e insumos médicos de IPS de segundo y tercer nivel, servicios farmacéuticos de mediana y alta complejidad. Aquí sí exige aún la existencia del químico farmacéutico y del regente que lo supervise. Luego hubo otra resolución que hizo la reglamentación del tema de los medicamentos monopolio del Estado, que fue la resolución 1486 de 2006. Con esta resolución 1478 de 2007. La resolución 1478 de 2007 vino a reglamentar el tema de los medicamentos que tienen origen opoide y que se denominan como monopolio del Estado. En él da unas delimitaciones muy fijas de la producción, distribución y comercialización de este tipo de medicamentos. No todas las droguerías ni todas las IPS pueden manejar este tipo de medicamentos. Y también reglamentó el tema de los medicamentos fiscalizados de control, que lo puede producir otros laboratorios a nivel particular, pero la dispensación se hace bajo estricto control de formulación. Otra resolución que nos atañe en este caso fue la resolución 1403 del 2007. La 1403 es la que viene a darle forma a la gestión de los servicios farmacéuticos y las condiciones esenciales. Es decir, aquí ya habla de todos los lineamientos que debemos cumplir todas las personas que manejamos los medicamentos desde las distintas áreas. Entonces, desde los depósitos, las especialidades farmacéuticas, las farmacias, las droguerías, servicios farmacéuticos de IPS, laboratorios fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos. A todos ellos los contempla en esta resolución. También nombra las autoridades competentes que realizan la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los lineamientos fijados. Y aquí se trazaron los objetivos, principios y funciones y su clasificación de las droguerías. Los lineamientos principales o los objetivos principales que deben cumplir bajo esta resolución son que haya promoción y prevención en el uso de los medicamentos e insumos médicos, atender y suministrar al usuario la conservación, la calidad de los medicamentos e insumos, la eficacia y eficiencia, la homologación, imparcialidad, integridad, investigación, oportunidad y promoción y seguridad. Esos fueron los lineamientos generales que se trazaron en esta resolución del 2007, 1408. Y recalcando el tema del regente, los requisitos para los regentes es que debemos cumplir con una malla curricular, una serie de conocimientos que nos permitan desenvolvernos a cabalidad en el área de los medicamentos. Entonces está desde la química, está la biología, está la metodología de la investigación, incluso matemáticas. Es en la parte teórica. Y en la parte práctica también exige que debemos realizar un tiempo de prácticas para lograr obtener nuestro título de regente de farmacia. Y así concluimos el tema de la introducción a la regencia de farmacia.